Recuerdo el aroma a café recién hecho, mezclado con el olor a tinta fresca. Roberto, mi Roberto, sentado a la mesa de nuestra pequeña cocina, rodeado de papeles arrugados, escribiendo a mano sus guiones. No teníamos mucho, nuestro departamento era pequeño, con goteras en invierno y sin ventilador en verano. Pero en esa pobreza, en esa sencillez, había un amor que brillaba más que 1000 soles. Él, con sus ojos llenos de sueños, de esa chispa única que solo él tenía. Yo, a su lado, cosiéndole el primer traje del Chapulín Colorado, un traje que luego se convertiría en leyenda. Nuestros 6 hijos dormían, plácidamente, ignorantes del universo de creación que se gestaba a su alrededor. Era una época difícil, pero éramos una familia, un equipo, unidos por un amor inquebrantable. Él me contaba sus ideas, sus locuras, sus frustraciones. Yo lo escuchaba, lo apoyaba, compartía sus sueños como si fueran míos. Cada nuevo personaje que creaba, cada chiste que escribía, lo vivíamos juntos. No había competencia, solo colaboración. Él escribía, yo cocinaba, cuidaba a nuestros hijos. Y juntos, construíamos nuestro futuro, ladrillo a ladrillo, con amor y sacrificio. No teníamos dinero para lujos, pero teníamos algo mucho más valioso, un amor auténtico, un hogar lleno de risas, de peleas, de sueños compartidos, un amor que no dependía de la fama, ni del dinero, un amor que era puro y simple, el amor verdadero antes de la fama. Recuerdo que vendíamos algunas cosas para poder comprarles útiles escolares a nuestros hijos. No nos avergonzábamos, sabíamos que el amor y la familia valían más que cualquier riqueza material. Él nunca se dio por vencido, a pesar de los rechazos, a pesar de la falta de oportunidades. Su perseverancia, su talento, su pasión, eran inquebrantables, y yo estaba allí, a su lado, como su roca, su confidente, su compañera. Juntos, enfrentamos cada obstáculo, cada dificultad, con la certeza de que nuestro amor era nuestro mayor tesoro, un amor que florecía en medio de la adversidad, un amor que era la base sobre la cual construíamos nuestra familia, era un amor que se nutría de la complicidad, de los sueños, de las esperanzas compartidas. Esa es la historia que pocos conocen, la historia de un amor puro, de un amor verdadero, antes de que la fama llegara a complicar todo. Y así fue, paso a paso, con amor, con sacrificio, con perseverancia, Roberto construyó su imperio, pero el precio que pagamos por su éxito fue demasiado alto. Fue un precio que me costó mi matrimonio, mi familia, mi dignidad, y a él le costó su alma, porque el amor verdadero, el que construimos juntos en aquellos años de pobreza y sueños, es lo único que me queda, lo único que nadie podrá arrebatarme. Ella llegó como una brisa suave, una flor delicada en medio del bullicio del set. Florinda Mesa, una actriz más, al principio. Pero detrás de esa aparente inocencia, se escondía algo oscuro, una sombra que lentamente comenzó a invadir nuestra vida familiar. Recuerdo la primera vez que la vi, su sonrisa era encantadora. Su mirada, sin embargo, me resultó inquietante. No era una mirada inocente, sino penetrante, como si buscara algo, algo más allá de la simple camaradería. Poco a poco, empecé a notar cambios en Roberto. Se volvía más distante, menos comunicativo, ya no compartía conmigo sus ideas para los libretos, ya no reía con mis chistes. Su alegría parecía haberse desvanecido, como si algo le estuviera robando la luz. Empecé a sentirme desplazada, una intrusa en mi propia casa, en mi propia vida. La presencia de Florinda era como una niebla que poco a poco lo iba envolviendo todo, opacando todo lo demás. Era sutil, casi imperceptible al principio, pero su influencia era constante, una amenaza silenciosa que crecía día a día. Ella lo rodeaba, lo mimaba delante de todos, lo llenaba de atenciones, una escena que se repetía constantemente, como una puesta en escena cuidadosamente orquestada, pero en la intimidad, la situación era diferente. Roberto se volvía frío, distante, ausente, empezó a perderse en sí mismo, dejándose llevar por esa corriente sutil pero poderosa que Florinda había creado a su alrededor. Era como si le hubieran robado el alma, dejando tras de sí una cáscara vacía, un hombre desprovisto de su propia esencia. Empecé a darme cuenta de que no se trataba de un simple enamoramiento,
Era algo mucho más profundo, más oscuro, una estrategia cuidadosamente elaborada para conquistar a Roberto, una ambición que se extendía más allá del amor romántico. Era una amenaza para mi hogar, para mi familia, para la vida que habíamos construido juntos durante tantos años. Era una guerra silenciosa, invisible, pero cuyos efectos eran devastadores, y yo impotente, veía cómo mi mundo se derrumbaba poco a poco. No fue un cambio brusco, no fue una explosión, fue un goteo lento, insidioso, como el veneno que se filtra en una herida, un cambio sutil que, gota a gota, destruyó nuestra familia. Roberto comenzó a llegar tarde a casa, sin avisar, sin explicación. Las noches que antes compartíamos, llenas de risas y conversaciones, ahora eran silenciosas, interrumpidas solo por el tic-tac del reloj, marcando el tiempo que se escapaba entre nuestros dedos. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían apagados, lejanos. Ya no compartía sus ideas, sus sueños, sus proyectos conmigo, el entusiasmo que siempre había caracterizado sus historias, el brillo que tenía al contarme sus nuevos personajes, simplemente desapareció. Sus palabras eran pocas, sus abrazos, fríos. Fue como si una persona diferente hubiera reemplazado a mi esposo, a mi compañero de vida. Nuestros hijos lo notaban también, aunque no lo expresaban con palabras. Las risas en la casa se habían vuelto menos frecuentes, los juegos familiares menos apasionados, el ambiente, otrora vibrante y lleno de amor, se había convertido en algo denso, cargado de una tensión que nadie mencionaba, pero que todos sentíamos. El cambio era sutil, pero devastador, una grieta imperceptible al principio, que lentamente se fue convirtiendo en un abismo insalvable, un abismo que dividía no solo a Roberto y a mí, sino también a toda nuestra familia. Recuerdo una tarde en particular. Los niños habían preparado una sorpresa para Roberto, un dibujo con sus personajes favoritos. Él lo miró por un instante, casi sin prestarle atención, y luego, sin decir nada, se alejó. Fue entonces cuando comprendí que algo se había roto, algo irremediablemente perdido. El amor que nos había unido durante tantos años, el que había sido el cimiento de nuestra familia, se estaba desmoronando, sin una explosión, sin un gran drama, pero con una lentitud y una sutileza tan devastadoras como mortales. No se trataba de un simple romance, fue una manipulación calculada, una estrategia de conquista, que se extendió más allá del simple enamoramiento. Florinda sabía perfectamente que Roberto estaba casado, que tenía una familia, 6 hijos, una esposa que lo había apoyado incondicionalmente desde el principio. Pero eso no le importó. Su ambición era inmensa, un apetito voraz de fama y poder que se alimentaba de la destrucción del hogar ajeno. Poco a poco, Florinda fue tejiendo una red de engaños alrededor de Roberto. Lo halagaba constantemente, lo llenaba de atenciones, le decía lo mucho que admiraba su talento. Era una adulación constante, un bombardeo de halagos que poco a poco fue minando su autoestima, haciéndolo dependiente de su aprobación. Una manipulación sutil, casi invisible, que le robó la capacidad de pensar por sí mismo, de cuestionar las acciones de Florinda. Al mismo tiempo, me aislaba, me silenciaba. No era un aislamiento físico, sino emocional. Roberto comenzó a evitarme, a ignorar mis sentimientos, a menospreciar mis opiniones. Nuestras conversaciones se volvieron escasas, nuestros momentos de intimidad, inexistentes. Era como si me hubiera convertido en una sombra, invisible, insignificante. Y él, sin darse cuenta, caía en esa trampa, en esa red de aislamiento que Florinda había creado tan hábilmente. El engaño era poderoso, y su efecto devastador. No solo me robó a mi esposo, sino que me robó mi voz, mi dignidad, mi lugar en la historia. Me borró del mapa, como si nunca hubiera existido. Y lo más doloroso de todo, es que Roberto, mi compañero de vida, cayó en esa trampa sin darse cuenta del daño que le estaban infligiendo a sí mismo y a nuestra familia. Una noche, mientras Roberto dormía, encontré una nota, una simple nota, escondida entre sus libretas de guión, una nota escrita por ella, por Florinda. Recuerdo el temblor en mis manos, al leerla, el nudo en la garganta que me impedía respirar. Las palabras, sencillas,
insignificantes en apariencia, pero con un poder devastador. No olvides lo nuestro esta noche. Te amo, Florinda. En ese instante, todo se rompió. No fue un golpe, ni un grito, ni una discusión. Fue un silencio, un vacío profundo que me invadió por completo. El mundo que conocía, el mundo que había construido con tanto amor y sacrificio, se derrumbó en mil pedazos. El suelo bajo mis pies se convirtió en un abismo, y yo, sintiendo el vacío, caí sin remedio. Las lágrimas que pude contener por tanto tiempo, finalmente brotaron sin control. Era un dolor profundo, lacerante, un dolor que partía mi alma en dos. La traición era una realidad tangible, palpable. No era una sospecha, ni una intuición, era una prueba contundente, fría y despiadada. Esa pequeña nota, esas pocas palabras, eran el arma que había destrozado mi vida, mi familia. El veneno había hecho su efecto, y el daño era irreversible. No había vuelta atrás, no había marcha atrás. Todo lo que había sido, todo lo que habíamos construido juntos, se había reducido a cenizas. El dolor era tan intenso que me paralizaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se había roto. El miedo, la inseguridad, el silencio que tanto tiempo me había mantenido cautiva, empezó a disiparse, dando paso a una rabia contenida, a una furia que me hacía temblar. Era el momento en que todo se rompía. Sí, pero también era el momento en que renacía algo en mi interior, una fuerza, una determinación que no sabía que poseía, un impulso profundo para contar mi verdad, para liberarme de ese silencio impuesto. El abandono no llegó como un golpe, sino como una lenta y silenciosa retirada. Un día, Roberto simplemente se fue, recogió sus cosas, sin mirarme a los ojos, sin una palabra de explicación, sin una despedida, como si fuéramos un proyecto fallido, como si yo, su esposa durante más de 20 años, la madre de sus 6 hijos, nunca hubiera existido. Se marchó, dejando tras de sí un vacío inmenso, un silencio ensordecedor que llenaba cada rincón de nuestra casa. El dolor fue como un tsunami que me arrastraba sin piedad, un dolor profundo, inmenso, que me dejaba sin aliento, sin fuerzas. Era un dolor físico, un dolor emocional, un dolor que me destrozaba el alma, un dolor que no se podía describir con palabras, un dolor que me hacía sentir vacía por dentro, un dolor que me oprimía el pecho y me dejaba sin aire, un dolor que me desgarraba la vida. Y luego llegó el silencio, un silencio denso, pesado, que llenaba la casa, que me envolvía por completo. Era un silencio que ahogaba mis gritos, que sofocaba mis lágrimas, un silencio que me hacía sentir sola, perdida, abandonada en un mundo sin consuelo, un silencio que resonaba en mis oídos, en mi alma, en mi corazón, un silencio tan profundo que podía sentirlo como una presencia física, opresiva y abrumadora. El abandono no fue solo la partida física de Roberto, fue también el abandono emocional, el abandono de sus hijos, el abandono de la vida que habíamos construido juntos durante tantos años. Era como si nos hubiera borrado de un plumazo, como si nuestra historia, nuestro amor, nunca hubieran existido. El dolor era tan inmenso, tan profundo, que parecía imposible de superar. Pero en ese silencio, en ese dolor profundo, nació en mí una fuerza inusitada, una determinación para reconstruir mi vida, para encontrar mi propia voz, para gritar la verdad que intentaron silenciar. Después de que se fue con Florinda, mi mundo se partió, pero yo no me rompí. Crucé noches enteras llorando en silencio, tragando el dolor, intentando mantener la fortaleza por mis hijos. Escuché entrevistas donde ella decía, Roberto y yo fuimos inseparables desde el primer día. ¡Qué insulto! ¿Inseparables a costa de qué? ¿De mi matrimonio? ¿De mis hijos? ¿De mi dignidad? Durante años, mi nombre desapareció. No aparecía en biografías, ni en documentales. Las revistas me borraron, el público me olvidó. Ella se aseguró de que así fuera. Borraron mi historia, nuestra historia, como si nunca hubiera existido, como si yo, Graciela, la mujer que estuvo a su lado en los momentos más difíciles, en los años de pobreza y de lucha, nunca hubiera sido parte de su vida. Un olvido cruel, una invisibilización calculada. Pero no todo el mundo olvidó. Hubo quienes sabían, actores del elenco que me miraban con compasión. Algunos, en privado, se disculparon. Otros,
simplemente callaron por conveniencia, porque Florinda era poderosa, y todos lo sabían. Ella controlaba el legado, controlaba la historia, controlaba la narrativa, y su poder se extendía incluso después de la muerte de Roberto. Cuando lo enterraron, lo hicieron como ella quiso, eligió el lugar, las palabras, el discurso. No hubo espacio para el pasado, no hubo lugar para mí, mis hijos apenas pudieron acercarse, todo fue frío, calculado, ajeno, y yo me dije, esto no puede terminar así, mi silencio no puede ser su victoria, porque lo que construimos Roberto y yo también merece ser contado, porque nuestra historia de amor, aunque olvidada, es real, es una historia de lucha, de sacrificio, de amor verdadero, un amor que floreció en la pobreza y que fue destruido por la ambición. Guardé silencio muchos años, por mis hijos, por dignidad, por miedo. Me enseñaron que una mujer dolida no debe hablar en público, pero ya basta. El silencio solo protege a los culpables, y durante demasiado tiempo he permitido que el silencio se convierta en la tumba de mi verdad, de mi historia, de mi amor por Roberto. Me preguntan cómo lo soporté, cómo pude seguir con la vida viendo a la mujer que me robó el alma pasearse de la mano con el hombre que yo ayudé a construir. No tengo una respuesta fácil, porque la verdad es que no lo soporté. Sobreviví, y eso es muy distinto. Sobreviví por mis hijos, por mi dignidad, por ese pequeño rayo de esperanza que siempre mantuvo viva mi alma. Pero ahora, ese rayo se ha convertido en un fuego imparable. La primera vez que vi una foto de ellos juntos en una revista, me temblaron las manos. Ella sonreía como si nada, como si no hubiera un cadáver enterrado bajo esa risa. Un cadáver con nombre, con una familia destruida. Y él parecía feliz, pero yo conocía esa sonrisa. La estudié por años, y detrás de esos dientes perfectos había algo que solo yo podía ver: tristeza, culpa, vacío. Pero ya no me callo más. No voy a permitir que esa mujer siga posando de viuda dolida, de santa incomprendida. No lo es, no lo fue. Yo soy la que lo conoció en su verdad. Yo soy la que lo amó sin esperar una cámara enfrente, y yo soy la que vio, en carne viva, cómo lo fueron destruyendo poco a poco. Este es mi acto de coraje, mi decisión de contar la verdad que me pertenece, la verdad que intentaron silenciar. Es la verdad que los culpables temieron durante años, y esa verdad, hoy, sale a la luz. Florinda Mesa se apropió del legado de Roberto, de su historia, se sentó en todos los homenajes, en todos los escenarios, como si hubiera estado a su lado desde el principio, como si el amor verdadero fuera suyo, como si los hijos que yo parí no tuvieran derecho a llorarlo. ¿Qué clase de mujer se apodera del legado de otro hogar, y luego pretende ser la heroína de la historia? ¿Me borraron? Como si yo nunca hubiera existido. Como si mi amor, mi sacrificio, mis 20 años a su lado, no contaran. Borraron mi nombre de las entrevistas, de las biografías, de la memoria colectiva. Silenciaron mi voz, la voz de la mujer que lo conoció cuando era un simple escritor, la mujer que lo apoyó en sus momentos más difíciles, la mujer que estuvo a su lado mientras construía su imperio. Pero yo no me olvido. Yo estuve ahí cuando él lloraba de frustración, cuando dudaba de sí mismo, cuando vendíamos cosas para comprarles útiles a los niños. Esa historia también es suya, pero más mía. Es la historia que me robaron, la historia que intentaron ocultar, la historia que ahora, con valentía y coraje, estoy recuperando. Es mi lucha por recuperar la narrativa, la verdadera narrativa de nuestra historia. Esta no es una historia de lástima, es una historia de justicia, una historia de una mujer que se atrevió a romper el silencio, a enfrentarse a la manipulación y a la mentira. Es una historia de perseverancia, de coraje, de la fuerza inconmensurable de una mujer que lucha por recuperar su historia, su voz, su legado. Es mi historia, y voy a contarla al mundo entero. Es la lucha por la verdad, y esa verdad no puede ser silenciada. Muchos me preguntan cómo pude soportar todo esto. ¿Cómo pude seguir adelante viendo a Florinda Mesa pasearse de la mano con el hombre que yo ayudé a construir? La respuesta es simple: no lo soporté, sobreviví. Sobreviví por mis 6 hijos, por mi dignidad, por la esperanza de un futuro mejor. Pero ahora, después de tanto tiempo, la necesidad de contar la verdad se ha vuelto más fuerte que cualquier miedo. Durante años me silenciaron,
Mi nombre fue borrado de la historia. Mi contribución a la vida de Roberto fue ignorada. Las biografías, los documentales, las entrevistas, todos ellos omitieron mi existencia, mi papel fundamental en su éxito. Me convirtieron en invisible, en una sombra en la historia de un hombre que yo amé profundamente y que yo ayudé a construir desde sus inicios. Pero la verdad es terca, la verdad siempre emerge. Y mi verdad es la historia de un amor incondicional, un amor que comenzó en la pobreza, que creció con el éxito y que fue destruido por la traición. Es la historia de una mujer que estuvo ahí, en las buenas y en las malas, que lo apoyó incondicionalmente, que dio todo por el hombre que amaba, y que fue recompensada con el olvido y la invisibilidad. Hoy mi testimonio es un faro de esperanza para todas las mujeres que han sufrido una traición similar. Es un llamado a la solidaridad, a romper el silencio, a exigir justicia, porque el silencio solo protege a los culpables. Mi historia es la historia de muchas, y juntas, podemos construir un mundo donde la verdad triunfe sobre la mentira, donde el amor verdadero sea reconocido y valorado por encima de la ambición y el engaño. La fuerza de